Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que diariamente vienen a aprender de la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine, nos siga dando sabiduría para seguir viniendo a llenarnos de la palabra de Dios. Ayer terminamos el libro de Esdras, un libro muy pequeño pero con una enseñanza muy grande. Vamos hoy a hacer el resumen de este libro, de este personaje tan importante que estudiamos en este libro. Esdras fue un sacerdote, un escriba y un gran líder. Su nombre significa ayuda y edificó toda su vida, la dedicó al servicio a Dios y al pueblo. La tradición dice que Esdras escribió la mayor parte de Primero y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y el Salmo 119, y que encabezó el concilio de 120, miren el personaje, de 120 hombres que formaron el canon del Antiguo Testamento. Centra la narración del libro de Esdras en torno a Dios y a su promesa de que los judíos regresarían a su tierra. Fue el corazón de la vida de Esdras. La última mitad del libro nos da una visión personal de Esdras, su conocimiento de las Escrituras y su sabiduría dada por Dios eran tan obvios para el rey que lo designó para que liderara la segunda emigración a Jerusalén para enseñar la palabra de Dios al punto para administrar la vida nacional, porque a él lo mandó el rey Artajerjes. Esdras no solo conocía la palabra de Dios, sino que creía en ella y la obedecía. Al informarse del pecado de los israelitas, de casarse con mujeres paganas y adorar ídolos, Esdras se humilló delante de Dios y oró por la nación. La desobediencia del pueblo lo tocó profundamente. Su respuesta ayudó a guiar al pueblo de regreso a Dios. El segundo libro de Crónicas termina, si así se acuerdan, cuando Ciro, rey de Persia, pide voluntarios para regresar a Jerusalén para construir la casa para Dios. Esdras continúa. Este relato es casi idéntico a la segunda de Crónicas. Miren los que se devolvieron la primera vez, 42.360. Fueron los primeros peregrinos que llegaron de regreso a casa. Después de haber llegado, comienza a construir el altar y los cimientos del templo, pero surge la oposición de los habitantes locales y el proyecto se ve interrumpido temporalmente por una campaña de acusaciones y rumores. Durante este tiempo, los profetas Ageo y Zacarías alientan al pueblo y finalmente Darío declara que la obra debe proseguir sin obstáculos. Después de un intervalo, mire el intervalo, de 58 años, Esdras guía a un grupo de judíos de Persia, es el segundo grupo que viene, armado con decretos y la autoridad dada por Artajerjes. La tarea de Esdras era administrar los asuntos de la tierra. Al llegar, Esdras se entera que el pueblo de Dios se ha mezclado con tribus paganas vecinas. Llora y ora por la nación. El ejemplo que Esdras da al confesar humildemente su pecado lleva a un avivamiento nacional. Esdras, un hombre de Dios y un verdadero héroe, fue un modelo para Israel y ahora es un buen modelo para nosotros.
Este libro nos recuerda lo que era este personaje tan importante que termina el libro de Esdras. Encontramos aquí las profecías que se cumplieron con regreso de Israel al cautiverio. En Isaías, en el capítulo 44 y versículo 28 dice: Ciro sería usado por Dios para garantizar el retorno de un remanente. Jerusalén sería reconstruida y el templo restaurado. Esos fueron de los últimos capítulos de Segunda de Crónicas. Y en Jeremías 25 dice ahí: Babilonia sería castigada por destruir a Jerusalén. Mire que así como vino Babilonia a llevarse la gente de Jerusalén, Dios castiga a Babilonia y por haber mandado al cautiverio al pueblo de Dios. Y en Jeremías, en el capítulo 24 y el versículo 10, ahí es donde dice: el pueblo pasaría 70 años en Babilonia. Luego Dios los llevaría de regreso a su tierra natal. Ahí fue donde leyó Daniel que su pueblo estaría 70 años. Y fue cuando le dijo Daniel al Señor que ya estaba para cumplirse el templo, que debían de regresar a su tierra. Y en Daniel 5, 17 al 30, Dios había juzgado al imperio babilónico. Sería entregado a los medos y a los persas, formando una nueva potencia mundial. O sea que Babilonia se acababa. Aquí también nosotros vemos que nos traen el estudio dos bosquejos. El A nos habla del regreso guiado por Zorobabel, que fue el primer grupo que llegó. Eso lo encontramos del capítulo 1 al capítulo 6. El primer grupo de cautivos regresa a su tierra, el pueblo reconstruye el templo. Lo reconstruye, sí, cuando Zorobabel lo trajo. B. El regreso guiado por Esdras, del capítulo 7 al capítulo 10. El capítulo 10. El segundo grupo de cautivos regresa a su tierra. Esdras se opone a los matrimonios mixtos. Entonces veamos el A que nos dice. El A, el regreso guiado por Zorobabel, ya les dije del capítulo 1 al capítulo 7. Después de 70 años en cautiverio, se les permitió a los cautivos de Judá que regresaran a su tierra natal. ¿A dónde? A Jerusalén, a Judá. Casi 50,000 personas hicieron este viaje. Al llegar, comenzaron a reconstruir el templo, pero se desalentaron por la oposición. Después del aliento de Ageo y Zacarías, regresaron a sus tareas y terminaron el templo. El mensaje de los profetas nos sigue. Nos siguen hablando hoy, alentándonos a continuar, a edificar la iglesia de Dios. Nosotros somos partes de la iglesia de Dios, hermanos. Estamos construyendo nosotros la iglesia. Formamos parte de esa iglesia. Y en la parte B nos dice: el regreso guiado por Esdras, del capítulo 7 al capítulo 10. 80 años después de Zorobabel, Esdras regresó a su tierra con un segundo grupo de cautivos. Se encontró con que el templo había sido reconstruido, pero la vida del pueblo estaba hecha a pedazos. Los matrimonios con extranjeros contravinieron la orden de Dios, amenazaba el futuro espiritual de la nación. Así es que Esdras oró pidiendo a Dios que lo guiara y luego puso en acción las instrucciones que recibió de él. Los cristianos de la actualidad nos está hablando a nosotros, hermanos. Los cristianos de la actualidad
deben también luchar para mantener sus vidas puras, no permitiendo que las tentaciones pecaminosas del mundo que los rodea comprometan su estilo de vida. Padre lindo, vemos aquí en el libro de Esdras que vienen en 2 viajes. Los que están presos a Babilonia vuelven a su tierra. Los primeros llegan y reconstruyen el templo. Después llega Esdras, pero ve que aunque el templo estaba reconstruida, la nación se encontraba en ruinas por la vida espiritual de sus habitantes. Se habían casado con mujeres vecinas y habían adorado ídolos de ellos. Esdras se une con el pueblo y claman y piden al Señor que los perdone, y las mujeres se van y regresan a sus pueblos. Padre lindo, Señor, nosotros estamos hoy aquí, Padre lindo, mirando lo que nos enseña tu palabra, mi Rey. Permita que reconstruyamos nuestros hogares, nuestras vidas espirituales. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, Padre amado. Ayúdanos a seguir tu palabra y a ser obedientes, Papito Señor, porque ellos fueron llevados cautivos. Padre lindo, porque no obedecieron su palabra. Aquí estamos, Señor. Nosotros queremos obedecer sus mandamientos, sus decretos y sus leyes. Quédate con nosotros, mi Rey, y viva aquí dentro de cada corazón, de cada hogar. Viva dentro de este país ahora y siempre. Amén y amén.